Hola hermanos, el día de hoy, 2 de mayo del 2024, pues les cuento que es jueves, primer jueves de mayo, el mes de la Virgen, así que de la mano de ella, al Santísimo todo mundo, pues jueves de la quinta semana del tiempo de la Pascua. Muy bien, hoy es día de San Atanasio. San Atanasio es uno de mis santos preferidos, uno de los más grandes teólogos de la antigüedad, el primer agiógrafo, el primer escritor de libro de santos, porque la Vita Antoni, la vida de San Antonio, pues la escribe él. A él le debemos que en Occidente, porque él fue patriarca de Alejandría, a él le debemos que en Occidente pues se conociera lo que se practicaba en el desierto de Tebaida, en el desierto en Egipto, que era la vida monacal. Él lleva esa idea al occidente y de ahí nacerán pues los anacoretas, los que se van a vivir allá en las montañas, en las cuevas, y de ahí vendrán los benedictinos y ya sabemos cómo va la cosa todavía, ¿ok? Viene de ahí, viene de San Atanasio. Bueno, entonces vamos. Se supone que San Atanasio debe haber nacido a finales del siglo III, o sea, 295, 96, por ahí. No sabemos nada prácticamente de sus primeros años de vida, hasta que es nombrado diácono. Pero aquí el detalle es que podemos deducir, porque Alejandría es la ciudad más importante desde el punto de vista intelectual en esta época, en el siglo III, siglo IV, así que por lo tanto era una universidad, digamos, era un lugar donde se dialogaba mucho, mucha cultura, mucho platonismo, mucho epicureísmo, y entonces de ese ambiente sale Atanasio. Por eso su conocimiento teológico es realmente fantástico, ¿no? O sea, se trata de una persona muy, muy madura. Entonces, hay que entender esto, pues es un ambiente de una gran ciudad. Alejandría tenía 1.300.000 habitantes fácilmente. Era la ciudad, la segunda ciudad de importancia, técnicamente hablando, en el Imperio Romano, ¿no? Algunos van a decir, pues, Antioquía, sí, no, pero realmente era Alejandría. Y entonces, como les digo, ahí recibe una educación bastante, bastante sólida. Entonces, ahora bien, cuando tiene 24 años es ordenado diácono. Su obispo, que era Alejandro de Alejandría, qué difícil, ¿cómo se llama? Lo lleva con él al concilio de Nicea, al primer concilio de la historia de la iglesia. Cuidado que la primera lectura del día de hoy nos va a hablar del llamado concilio de Jerusalén, pero no es propiamente un concilio como lo entendemos hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que estaba? ¿Qué era lo que había? El problema es que Arrio, que era alejandrino, él era de Alejandría, pero había estudiado en la escuela de Antioquía, había promovido una idea que se vuela por completo la redención, ¿no? O sea, porque desde el momento en el que niega la encarnación del verbo, o sea, él dice que Jesús es la primera criatura, que no es Dios, que es hombre, que es asociado como Dios, pero que no es Dios. Desde el momento en el que dice que no es Dios, entonces la redención no es posible, porque no nos podemos salvar a nosotros mismos. La humanidad no se salva a sí misma, es una acción divina. Entonces, por lo tanto, el verbo se encarna, toma forma humana, es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso es lo que va a defender Atanasio. Eso es precisamente, entonces fíjense, en el concilio de Nicea, en el año 325, el emperador había convocado a ese concilio de Constantino, porque claro, los tumultos y las peleas entre los arrianos y los ortodoxos, olvídense, les van a decir, fíjense, más que decirles ortodoxos, les van a decir nicenos de aquí en adelante, a los que van a defender la verdadera doctrina. Entonces, pues como les digo, estará Atanasio ahí, repito, como diácono. Luego, ya en el año 328, es elegido obispo de Alejandría, es elegido patriarca de Alejandría, y entonces olvídense, ahí viene el problema, porque, ay Señor Jesucristo, fíjense, en el 328 es elegido obispo, patriarca de Constantinopla de Alejandría. Luego ya para el año 335, vámonos, primer exilio. En tiempos de Constantino, los arrianos y los semiarrianos consiguen, sobre todo Eusebio de Nicomedia, consiguen expulsar a Atanasio, y entonces Atanasio se tiene que ir. De hecho, se va a Tréveris. Tréveris en ese momento es la capital de la zona occidental, no es Roma propiamente. De ahí va a bajar a Roma, o sea, en el segundo exilio, porque lo mandan en el año 339, también lo vuelven a exilio. Solo logró regresar un par de añitos a Alejandría y vuelta a regresar. Luego, 10 años más tarde, lo vuelven a desterrar. En esta ocasión no se va lejos, sino que se queda ahí en el desierto de Egipto, y entonces ahí es donde precisamente conocerá la vida de San Antonio y todo aquello, ¿no? Como les digo, es el primer gran biógrafo, agiógrafo, el primer escritor de la vida de los santos, ¿no?
claro, habrá otros que antes que él hayan hablado de los mártires y hablarán de algunas vidas, pero no una vida completa dedicada a un santo. Por eso la importancia. Luego se le vuelve a desterrar en el año 362, pero bajo el Juliano el Apóstata, pero ahí realmente no se movió. Y finalmente la última, en el año 365, prácticamente unos 8 años antes de su muerte, porque él muere en el año 373, pues resulta que también lo expulsan, pero ahí la gente se rebeló. Ya dejen de quitarnos al obispo, por favor, hombre. Y entonces ahí se plantan y nada que ver, ¿no? Fíjense, hay un montón de cosas en contra de él bastante simpáticas, ¿no? Porque incluso llegan a acusarlo de haber sido el causante de la muerte de uno de los que era seguidores de Arrio. O sea, vamos, realmente es una cosa bien simpática. Lo acusan de la muerte de, ¿cómo se llama? De un tal, ay, espérense, Arsenio, que era melesiano, y entonces dicen que es culpa de él, y fue, de hecho, en uno de los concilios más adelante, en el año 335, va a ser acusado se dice un montón de cosas, que llegó a falsificar incluso una carta de Constantino, pero bueno, eso no le paren bola a ustedes, como dicen en mi pueblo, porque esas son cuentos. Ok, entonces, de sus obras, evidentemente, importantísimas, pero muy importante todo lo que escribe con respecto a las exégesis, o sea, todo lo que hay, por aquí lo estaba viendo hace poco, ese libro buenísimo que es el Tratado sobre la Encarnación. Escribirá también otro sobre el Espíritu Santo, que va a servir muchísimo en el concilio de Constantinopla, pero para el concilio de Constantinopla él ya había muerto, ¿no? Pero en 381. Pero ya les digo, es importante sus sermones, su teología clara, y ya les digo, sobre todo todos los trabajos en contra de los arrianos, en contra, bueno, en fin. Ahora bien, muere, como les digo, un 2 de mayo del año 373 y ahí queda pues la celebración el 2 de mayo. Ahora bien, fue declarado y es doctor de la iglesia, es uno de los grandes doctores, y además fíjense que también se le llama, recuerden aquella diferencia de los confesores y los mártires. El confesor es el que se propuso, se presentó para ser martirizado, pero no lo mataron. En el caso de él se dice que es un confesor. Lo que pasa es que lo iban a matar algunos que se decían cristianos, en todo caso. Bueno, hay que rezar y hay que pedirle a San Atanasio que nos dé el sentido de la doctrina clara. Vamos al Concilio de Jerusalén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 7 al 21. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Pablo y a Bernabé, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido cómo por primera vez se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito: después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y la reedificaré, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, bueno. Después de una larga discusión, interesante, ¿no? Miren, en la iglesia tenemos que aprender el camino sinodal, no el alemán, ese no, el camino de la sinodalidad, el camino de saber discutir largo, recio y tendido sobre los problemas y no pretender bajo ninguna circunstancia imponer nuestro criterio personal, sino seguir la voz del Espíritu, que ya nos ha hablado en la revelación, en su palabra, en la tradición de la iglesia, en la doctrina y en el magisterio de la iglesia, ¿no? Ahí nos sigue hablando el Espíritu Santo. Pedro, pues es Pedro, ¿no?
Y Pedro no se impone, sencillamente cuenta cómo el Señor actúa. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para imponerle una cosa a los hermanos si el mismo Espíritu ha decidido que no se les imponga? Esto es muy bello, ¿no? Y es Pedro el que toma la palabra primero. Luego hablan Pablo y Bernabé. Qué bonito escuchar a los que han vivido esta experiencia, ¿no? A veces eso nos falta en la iglesia, ¿no? Damos por descontado las cosas y no debemos proceder así. Una actitud madura es escuchar a los que viven la experiencia concreta en la misión, a los que están ahí al frente, en la punta de lanza, y dejar que hablen. Luego Santiago, que representa el ala, llamémosle más conservadora, más judaizante, pues fíjense que cita al profeta Amós en el capítulo 9, cita creo el capítulo 45 de Isaías también, y lo que hace es darse cuenta, aquí es cierto, yo no puedo ir en contra del Espíritu Santo, no puedo, no tengo por qué hacerlo, y aprender a dejar que, incluso Santiago podía haberse encerrado, es que no hay que hacerse judío, aquí hay que circuncidarlos. Pues no, no es necesario. Después de escuchar a lo que dice Pedro, que creo que es la clave de todo, ¿no? Pues hombre, nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, del mismo modo que los paganos. Ahí está. No me salva la circuncisión, no me salvan, mis prácticas de piedad, sino que lo que tenemos que hacer es dejarnos llevar por la fuerza del Espíritu, que repito, se encuentra en las discusiones largas dentro de la iglesia, se encuentra en ese magisterio que después de 21 siglos sigue acompañándonos y sosteniéndonos. La buena doctrina nos va a llevar al encuentro con el Señor. Claro, el encuentro es personal, es un encuentro de persona, pero también no es que el Señor no se va a contradecir en lo que después de 21 siglos se sigue enseñando. Claro, al final quiere sacar ahí del lobo un pelo, dicen en mi pueblo. Entonces Santiago dice, no, pero al menos dígalo que no coman de lo estrangulado a los ídolos, que no caigan en la fornicación, que no caigan. Pues vamos, no es nada malo lo que está pidiendo, ¿no? Y además, pues un poquito sigue la tradición del mundo judío de que en la sangre está la vida, así que por lo tanto no hay que comer nada que tenga sangre. De ahí viene. Y luego dice algo muy cierto, lo dice muy cierto. Pues ya desde tiempos ancestrales se lee a Moisés en la sinagoga, se lee a Moisés, es interesante, ¿no? Se lee a Moisés, se lee la Torá, se lee la ley. El Evangelio, larguísimo, larguísimo. Cortito, cortito, son 3 versículos, pero fíjense ustedes, parece la síntesis de todo, ¿no? Seguimos. Juan capítulo 15, versículos del 9 al 11. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Perdón. Muy bien, fíjense ustedes, Señor, cómo el Padre me ama. O sea, la medida es Él. La medida es el amor del Padre. No Cristo, cuidado, La medida es el amor del Padre. Como el Padre me ha amado, así les he amado yo. Miren, yo sé que hay algo, yo no sé por qué se molestan con eso, oigan, es una cosa que me tiene un tanto asustado, de verdad se los digo, un tanto asustado, que hay algunos que estén reaccionando, incluso por ahí algunos me decían, yo no lo leí, pero alguno me escribió en privado y me dice, padre, ahí están diciendo que cuando usted habla griego está hablando en chino. Pues solo eso faltaba, oigan, pues yo no hablo ni chino, ni mandarín, ni cantonés, sé saludar, hasta ahí creo que llego, y griego, pues porque lo he estudiado y lo he leído, y perdónenme, pero no es molestar a nadie, y tampoco es aparecer como erudito. El Evangelio de Juan, como todo el Nuevo Testamento, fue escrito en griego, no fue escrito en castellano. Y entonces recuerden que las traducciones no son exactas, sino que son interpretaciones, porque toda lengua tiene una cultura detrás. Como el Padre me ha amado, como el Padre me ama, dice esta traducción, pero literalmente dice como el Padre me amó. O sea, es pretérito perfecto. O sea, está hablando de algo que ya se ha dado. O sea, él no necesita probar. Él sabe que el Padre le ama. Él sabe que el Padre le ha amado. Así les he amado yo. Ahí sí es diferente. Porque ahí está hablando de una acción continua. Eso es lo que se dice en el griego, el tiempo del aoristo. O sea, está amando. El Señor nos sigue amando. No significa que ya terminó el amor del Padre. No. Lo que pasa es que para Él, que es el que está hablando, el amor del Padre es definitivo. El amor del Padre no cambia, no varía. Para nosotros que estamos en esta relación continua con el Señor, debemos ir descubriendo que Él nos sigue amando, que no ha dejado de amarnos. Y entonces, por eso, el resultado de esa relación de amor es permanecer.
El verbo meno, ya se los decía, ese meno, lo tenemos en el castellano, pues, ese permanecer que no es quedarse, sino es una actitud positiva, activa, madura, lo que nos falta a muchos, esa madurez para dejar que la palabra se haga realidad en nosotros, para dejar que la fuerza de la palabra nos golpee. Y por eso, firmes, firmes, claro, pero no firmes porque nos quedamos inmóviles, no, no, sino porque no variamos en nuestra postura de seguir al Señor, no variamos en nuestra actitud. Entonces, fíjense, si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Pero se vuelve a poner de ejemplo, de la misma manera que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Por eso les digo, el cómo, o sea, estamos aprendiendo de Él. De eso se trata, oigan. O sea, aquí miren, ya les digo, y evidentemente, y yo respeto mucho, es decir, y en eso, ¿qué quieren? ¿A quién quiere que le imponga las cosas yo? A nadie puedo, pero piénsenlo, yo no puedo decirles, miren, sigan lo que yo les digo, hagan caso, no, yo no puedo, bajo ninguna circunstancia. Es más, hay muchos que pueden decir, no, no me gusta eso, y tienen todo el derecho del mundo, no me gusta como dice el padre, no me gusta lo que habla. Pues está bien, es decir, yo no me voy me explico, no es que no me va a doler, claro que duele cuando malinterpretan, pero cuidado, en el fondo se trata de una responsabilidad suya y mía. ¿Qué es lo que me toca a mí? Recordarle que el seguimiento del maestro es la clave de todo. Hay que aprenderle a él, como el Padre me amó, así les amo yo. Bueno, ahora como yo cumplo los mandamientos, cúmplanlos ustedes. De esa manera yo demuestro mi amor. Pero fíjense hasta dónde quiere llegar. Y aquí está la clave de este texto. Les he dicho esto. O sea, la razón por la que el Señor revela esto es para que alcancemos la alegría. Y ahí utiliza el término, disculpen si a alguno le molesta, pero fíjense que usted y yo decimos Eucaristía. Y la palabra Eucaristía no es una palabra castellana, ¿no? Es una palabra griega. Eujaristón es la acción de gracias. La gracia, el gozo, el haris, la jará, en este caso, por el término como está puesto, ya es plena, el pleroma, plerot te dice aquí en griego, solamente cuando permanecemos en él. Ahí se alcanza. La meta de la vida cristiana es la felicidad. Es decir, no estamos en esto, ay, seguimos en este valle de lágrimas. Sí, pero no estamos en este valle de lágrimas para quedarnos en él. Estamos en él para alcanzar la gloria. Estamos en él para alcanzar la verdadera felicidad, para alcanzar la plenitud. De eso se trata. Entonces, cuidado, no andemos buscando la felicidad donde no la vamos a hallar. En las cosas pasajeras, caducas, en las cosas que tienen vencimiento, en las personas, no la vamos a encontrar. La felicidad está en Él. Y Él quiere que esa alegría sea plena. No sea un alegrón, sino que sea una alegría. Les invito a hacer oración. Señor, tú nos has creado para que seamos felices. Has querido contagiarnos tu misma alegría a todas las personas, sin excluir a nadie, para que nuestra alegría crezca cada día. Gracias, Jesús. No dejes que seamos seres resentidos, quejosos, sin vida. Esa no es la opción de una vida digna y plena. Ese no es tu deseo para nosotros. Esa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. No permitas que mi vida se ahogue en el egoísmo. Ayúdame a dejar espacio en mi corazón a los demás. Ábreme los oídos para escuchar tu voz, esa voz que me recuerda que me amas con locura, para que así crezca la dulce alegría de sentirme amado y en mi vida palpite el entusiasmo por hacer el bien. Concédenos la gracia de experimentar la alegría de los que no ponen condiciones para estar alegres, de los pobres que comparten lo poco que tienen, de las personas que aún en medio de grandes compromisos han sabido conservar un corazón confiado, desprendido y sencillo, de los creyentes que cada día se dejan alcanzar y alegrar por tu amor. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga Dios por intercesión de San Atanasio de Alejandría, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Pues hoy es jueves, ya saben, entonces para el Santísimo todo el mundo, hay que ir a hacer visita. Todos los días habría que hacerla. Yo se la recomiendo el jueves al menos, ¿no? Y además es el primer jueves de este mes de la Virgen, de este mes de mayo. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.